Vengan todos, buenas tardes. Espero que estén bien por sus casas. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Ale. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, les recuerdo que al final, unos minutos antes de concluir la clase, vamos a hacer una captura de pantalla con las cámaras activadas. Bueno, vamos a comenzar entonces con los aportes que hemos tenido en el foro durante la semana. Vean, los aportes han sido nuevamente muy buenos, muy interesantes, muy profundos en su gran mayoría. Tanto así que hay estudiantes que casi escribieron un tratado bastante importante, trabajando los temas, principalmente el tema entre evangélicos y católicos. Y bueno, ahí mismo se encuentran las respuestas a algunas preguntas que hicieron otros estudiantes que también participaron en el foro. Por ejemplo, hay un estudiante que preguntaba qué son los cristianos protestantes. Y hay varias respuestas. No lo hicieron como una respuesta a ella, sino como una reflexión de lo que habían leído. Pero hay una respuesta bastante amplia que dio Fátima Guadalupe a varias de las preguntas que lanzaron ahí algunos estudiantes. Y a esa respuesta y a otras, pues, esta estudiante hace un recorrido. Le recomiendo a quienes no entraron al foro que lo vean antes de que se borre los comentarios que ella hace, porque precisamente responde acerca de quiénes son los cristianos protestantes. Y también hace un recorrido acerca de aspectos litúrgicos que hacen una diferencia. Menciona a los luteranos, a los calvinistas, o sea que ella ha leído aún o tiene el conocimiento aún más allá de lo que estamos trabajando en la lección. Pero también hay algo que me interesa resaltar acerca del aporte de ella, que menciona lo siguiente: el ecumenismo es la actividad o actitud que busca la unidad de los cristianos, lo que permite reconocerse entre diferentes confesiones cristianas a favor de la sociedad y de cada persona para poder vivir éticamente y con valores cristianos. La doctrina social de la Iglesia pretende saber si estas iglesias están trabajando honestamente para la transformación de la sociedad en la que vivimos. Busca a profundidad la acción de estas iglesias y su forma de practicar y llevar el pensamiento social cristiano en la sociedad. Y a continuación dice: considero que es importante que trabajemos en equipo, ya sea que seamos católicos o de otra fe cristiana. Debemos de buscar el bien común y los principios cristianos que nos llevan a una vida mucho mejor que esta, fundamentada en Cristo y en la verdad. Muchas gracias. Es un comentario bastante profundo e importante para el tema que nos trae la lección 4. Ahora bien, entonces, con esa misma redacción o aporte que ella da, podríamos decir de que eso es lo más importante, más que conocer las diferencias entre las
entre las diversas confesiones que existen de la iglesia cristiana en el país o en el mundo. Claro que ahí en la lección 4, por ejemplo, se dan datos de que la división histórica principal y más fuerte se dio en el siglo XVII, a partir de Martín Lutero. Y allí hay una cantidad, hay un estudiante que también pregunta que por qué Martín Lutero comenzó con esa diferencia. En este curso, insisto, no es la parte de acentuar la parte doctrinal de las iglesias. Eso queda para otros cursos, para otros intereses. Aquí lo que nos tiene el interés es, como lo dijo esta estudiante, el interés es indagar, investigar acerca de si tanto católicos como de algunas expresiones evangélicas podemos coincidir en el esfuerzo de buscar el bien común en la sociedad, en el planeta, y trabajar juntos en función de ese bien común, de la dignidad de la persona y de todos los valores y los principios del pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia. Entonces no podemos detenernos en los detalles de cuáles fueron lo que motivó aquella división, sino que más bien trabajar acerca de lo que nos une y principalmente en las acciones que desarrollan estas iglesias junto al catolicismo para hacer del mundo, para hacer del país un mundo, un planeta mejor, más humano, donde las personas vivamos más dignamente. Esa es una de las preocupaciones. Pero bien, hay también otra persona que escribió que decía, que dice lo siguiente: si se supone que las dos creen en el mismo Dios y el objetivo es lograr entrar al reino de los cielos después de morir, ¿por qué podemos decir que se critican entre ellos? Bueno, tomé esta pregunta porque aquí hay algunos aspectos que no son tan apegados a la verdad en el sentido siguiente. La religión cristiana no solo trabaja para entrar al reino de los cielos. Recuérdense que hay textos en la Biblia donde Jesús dice que el reino de los cielos ya está entre ustedes, ya dice a los apóstoles. Esa es una cuestión importante de rescatar, ya seamos católicos o evangélicos, porque entonces la religión cristiana, fundamentada en ese Jesús histórico, no transmite un mensaje evangelizador únicamente para entrar al reino de los cielos. Sí, eso es una parte importante, pero hay otra parte importante, que es cómo se refleja ese reino de los cielos ahora, en la vida actual o en la historia. De cómo esas palabras de Jesús, bueno, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Era Él la que estaba haciendo acciones y diciendo palabras que estaban cambiando la forma de vida de la religiosidad en su época. En su época, sí, era esa idea, que trabajar para estar bien con Dios únicamente. Los maestros y los doctores de la ley habían perdido la perspectiva en la época de Jesús de que el mensaje de Dios es un mensaje integral, o sea, un mensaje que tiene que ver con el psique y el soma, o sea, con el cuerpo y el espíritu. Y Jesús por eso lo reprende, y por eso desarrolla acciones, y por eso hay enseñanzas para rescatar que el mensaje principal de Dios, que es el amor, debe ser integral, debe ser en el sentido de rescate del cuerpo y del alma, de lo que está más acá y de lo que está más allá, en la temporalidad. Pero bien, continúa la pregunta, ¿por qué se critican entre ellos? Aquí es una pregunta que no la vamos a resolver en este momento, pero que podemos mencionar algunos aspectos. Las críticas en ocasiones entre
evangélicos y católicos se dan en ocasiones por personas de ambos espacios que no tienen la suficiente información de cómo ha avanzado la sociedad y la religiosidad cristiana. Si ustedes se informan y exploran el sitio del Vaticano, van a encontrar que desde que llega el Papa Francisco, las situaciones comienzan a cambiar en cuanto a acercamiento entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias históricas. Principalmente ha habido acercamientos bastante importantes entre el Papa, la Iglesia Ortodoxa y los luteranos, pero también se ha reunido con pentecostales en Europa. Entonces, de hecho, cuando se dieron la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, conmemorando la acción de Martín Lutero en 1517, el Papa va y entra a una iglesia luterana y da un saludo y hace una reflexión acerca de cómo aquello está en el pasado y que hay que reflexionarlo y hay que buscar la unidad de los cristianos. Entonces hay personas que no se informan de ello, no están al tanto de cómo va evolucionando el acercamiento entre católicos y algunos sectores de las iglesias evangélicas, para principalmente ver cómo juntos podemos transformar a una manera más positiva el planeta y la sociedad. Entonces, eso es lo que hace que algunos cristianos se critiquen entre ellos, sí, evangélicos, e ignoran las coincidencias y la preocupación que hay por la vida actual. Entonces, puede tener desavenencias, diferencias con una persona que no es de su fe. Y a la inversa. Entonces, en parte es por no conocer cómo se están dando los avances en acercamiento. Además, existen muchos esfuerzos en proyectos para poder, por ejemplo, en el tema de la contaminación ambiental, en la que coinciden muchas iglesias evangélicas junto al Vaticano para disminuir el daño que se le está haciendo a la tierra. Entonces, precisamente lo que dice Josué Adonai, ahorita que está escribiendo en el chat, dice, algunas personas son conflictivas, dice, y no aceptan los cambios que hay en el mundo y dentro de la iglesia. Es correcto. Entonces, claro que eso tiene que ver también con las enseñanzas, ¿verdad? Que a veces no solo es en la iglesia, sino también en los hogares. No se quiere aceptar de que hay cambios en la sociedad, que esos cambios en la sociedad definitivamente también afectan a la iglesia positivamente o negativamente. En este caso es un cambio positivo, es un acercamiento, más unidad. Ustedes, si no lo saben, probablemente algunos lo sepan, existe un espacio que es mundial, existe aquí también en El Salvador, que se llama Religiones por la Paz, donde se juntan diversas confesiones evangélicas con sacerdotes, obispos, católicos, y no solo entre cristianos, sino también representantes de otras grandes religiones, y trabajan para disminuir el hambre en el mundo, disminuir la contaminación ambiental, etc. Entonces, esos espacios a veces en las iglesias no se toman cuenta, se piensa que todo es hacia el cielo y que no tiene nada que ver aquí en la tierra. Eso tiene que ver con un tema que vamos a ver más adelante también. Está relacionado a la interpretación de la Biblia en función crítica y en función alienante. Y eso existe, ¿verdad? En varios espacios. El temor al cambio hace que algunas personas actúen de esa manera. Pero bien, primero Dios, esas situaciones poco a poco van a ir cambiando. Imagínense ustedes, aquí este estudiante que mencionaba al inicio, mencionaba la palabra ecumenismo. Bien, pues ahora ya no solo en Europa, sino también en América Latina,
se comienza a hablar de familias ecuménicas. ¿Por qué? Porque logran convivir, no discutir ni dividirse, sino logran convivir entre católicos y personas que son evangélicas. Ya no discutiendo de que una hija es evangélica, un hijo es católico, una mamá evangélica y el papá católico, logran convivir y en ocasiones hasta tienen 2 actos de matrimonio, van a una iglesia evangélica y se presentan para la bendición del matrimonio, y van a una iglesia católica y el padre hace una presentación, no como el rito que debería ser, pero si fueran 2 católicos, ¿verdad? Pero hay aún ya tanta apertura a este tipo de cosas para poder ir avanzando en la unidad. Aquí una estudiante comenta también que ¿por qué esto funciona? Dice, a mi parecer, por no querer conocer las tradiciones de los demás, no tener la iniciativa de la investigación, y si se hace solo es para desprestigiar la imagen del prójimo. Es más fácil odiar que respetar. El odio viene de la ignorancia y del miedo. El respeto de la comprensión y el conocimiento. Eso es bastante profundo. Muchas gracias. La mejor forma de unificar a las iglesias es tan fácil como dar el primer paso al diálogo, y tan complicado como aceptar que no todos piensan igual que nosotros. Esta última parte, este aporte es importante, se lo voy a volver a leer. La mejor forma de unificar a las iglesias es tan fácil como dar el primer paso al diálogo, y tan complicado como aceptar que no todos piensan igual que nosotros. Ahí hay 2 aspectos bien importantes. Y lo último es súper importante: no aceptar que no todos piensan igual que nosotros. El no aceptar esta parte es la que nos lleva a grandes dificultades ideológicas en este país. Un país que está sumamente dividido por ideología, pero que a ello agregamos aún la división por las creencias religiosas. Afortunadamente y gracias a Dios, también esta situación ha comenzado a cambiar, y no es de poco tiempo. Vean, aquí hay lugares, Quesaltepeque, por ejemplo, que es uno de los lugares donde yo conozco, los sacerdotes que están allí se acercan y trabajan en conjunto con pastores evangélicos de la zona. Cuando hay lluvias, cuando hay dificultades, se reúnen, o yo he visto en algunas ocasiones que la iglesia evangélica hace una gran celebración, pues, e invitan, entre otras autoridades, invitan a algún párroco que llega, lo visita y da un saludo en la actividad. Entonces, eso va cambiando ya en ese liderazgo, pero también las personas evangélicas que llegan a eso y las personas católicas que escuchan o ven esa actividad, pues ya su pensamiento va cambiando. A algunos les molesta, pero es normal, el cambio no es fácil. Yo creo que en esta situación ustedes como jóvenes que tienen la posibilidad de investigar, que tienen la posibilidad de estudiar en espacios como este, pueden ser los que vayan contribuyendo, no discutiendo, sino dialogando en las familias para que las situaciones de desaveniencia y diferencia vayan quedando atrás y vaya unificándose este pueblo en favor de sí mismo, de la población, para que como cuerpo de Cristo podamos avanzar en vez de retroceder. Bueno, aquí hay otro comentario. Dice, he escuchado que en algunas iglesias protestantes prohíben a los creyentes a que se vacunen. Sí, está ocurriendo esa situación. Eso, otra vez, tiene que ver con la interpretación que se hace del texto bíblico. En ocasiones la interpretación que se hace del texto bíblico es alienante. Más adelante en las lecciones vamos a ver qué es lo que quiere decir con eso. Pero el texto bíblico tendría que ser interpretado con una perspectiva más crítica.
Ya vamos a ver qué quiere decir también eso más adelante en otras clases, pero más adaptado a la realidad y más adaptado a los tiempos. La palabra de Dios nos llega desde hace tiempo, pero hay un teólogo que dice, bueno, la palabra de Dios no es solo lo que está escrito en la Biblia, sino también lo que cada uno de los cristianos estamos haciendo en la vida actual. Dios tiene dos Biblias, esa escrita que tenemos en nuestros hogares y la otra que es la vida nuestra, a través de la cual Dios va reflejándose, va dirigiéndose a la población. En ese sentido, ustedes como jóvenes, desde la perspectiva de la salesianidad, y los salesianos que tienen que ver mucho con nosotros en la Universidad Don Bosco, ustedes son un terreno sagrado y ustedes también son una revelación que Dios nos da a nosotros, los más adultos, y que da a la sociedad. Pues todos los aportes que ustedes hacen positivos en sus vidas, no solo en el aula digital o en la clase académica, sino que en sus hogares, en la calle, donde anden, las acciones positivas que ustedes desarrollan son una revelación de Dios para la humanidad. Y en ese sentido es bueno que cuando ustedes en sus comunidades tengan la oportunidad ante una desgracia, ante una situación difícil, ya sea de un hogar o de varios hogares, o de una situación catastrófica o que merezca acción, ustedes actúen independientemente de la fe de aquella persona y, si es posible, en conjunto con otras personas, independientemente del credo que tenga la otra persona. Bien, hay otra pregunta que dice, ¿por qué si los evangélicos tienen a nivel mundial millones de miembros, no tienen una presencia destacable en nuestro país? Bueno, antes de dar respuesta a eso, vamos a leer otro comentario. Joshua dice, no, es el mismo comentario, disculpe. Bien, ahí en la lección 4 menciona, ¿verdad? En el siglo XVI la reforma, el inicio de la reforma protestante, y menciona también de que los luteranos, por ejemplo, no tienen una presencia destacable en el país, pero menciona que hay otros cristianos evangélicos que tienen presencia destacable en el país, y menciona, por ejemplo, el Tabernáculo Bíblico Bautista del hermano Toby, ahora del hijo del hermano Toby, conocido. Pero también hay otras, la iglesia de Lima, por ejemplo, tienen un rol destacado en la sociedad salvadoreña. Entonces, ahí está. ¿Por qué no tienen otros, los luteranos, etcétera? Vean, todos los protestantes que llegaron a este país tienen un poquito más de 100 años de haber llegado. En cambio, la Iglesia Católica Romana llegó aquí en la época de la conquista, pero ya tiene bastante tiempo. Pero los tiempos son diferentes. Los tiempos son diferentes. Y a pesar de eso, la Iglesia Evangélica en El Salvador, no la iglesia histórica de la Iglesia Evangélica, ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. De hecho, por ejemplo, en universidades como la nuestra, antes eran solo estudiantes católicos romanos, ahora no, ahora tenemos entre ustedes seguramente, hay estudiantes que no son católicos romanos y que vienen de alguna confesión cristiana evangélica. Entonces, a lo que nos decíamos anteriormente, a lo que nos referíamos anteriormente. El mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, y entonces también existen otras formas de confesar la fe y la opción que cada uno de nosotros tenga. Y claro, si ustedes van, por ejemplo, o visitan los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, van a decir, bueno, esto es raro, pero ahí la mayoría son luteranos o unión de luteranos y reformados, son mayoría. Y ahí la Iglesia Católica es minoría. Entonces, son situaciones que se dan por los acontecimientos históricos de aquella época, de la Reforma, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y también lo que sucede entre nosotros tiene explicaciones históricas, demográficas, etc.
Entonces, por ahí podemos comprender también las situaciones entonces que nos presenta esta lección. A ver, hay algo. Bien, entonces, para insistir, para recordar, lo importante que veamos en esto es cómo los cristianos, independientemente de nuestra confesión de fe, podemos y debemos trabajar en función de superar las dificultades que se presentan en nuestra sociedad, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, todo aquello que afecta la dignidad de la persona y el bien común, tenemos como compromiso desde nuestra fe e iluminado por esa fe, contribuir a la transformación de eso y no contribuir a la división, al odio, a la desunión, sino que contribuir a todo aquello positivo que coadyuve a los principios del pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia. Recuérdense que esos principios y esos fundamentos tienen base en la Biblia. En la Biblia ustedes no encuentran un fundamento para desarrollar el odio. Entonces, ¿por qué lo vamos a desarrollar? Si somos cristianos. Ahora, si no es cristiano y tiene una creencia diferente, pues en ninguna de las religiones, de las grandes religiones, el odio es lo principal. Siempre lo principal es el avance y la protección de los seres humanos. Bien, ¿hay alguien más? Aparte de estos comentarios que, como digo, son aportes, comentarios y preguntas bastante profundas y bastante buenas. Y les agradezco mucho que cada vez más están participando más estudiantes en ese foro semanal que tenemos de consulta. Bien, ¿alguien más quiere aportar, comentar o preguntar algo acerca de la lección 4? Ajá. Diga, Daniela. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Yo tengo una pregunta. Sí, diga. ¿Por qué los evangélicos siempre critican a la Iglesia Católica? Yo, pues desde pequeña me han inculcado la religión católica y yo acá donde vivo, siempre en las procesiones que a veces hay, los días domingos, siempre he escuchado como críticas de las iglesias evangélicas hacia las procesiones. ¿Por qué sucede esto? Y algo que he notado es que la mayoría que pues tiene inculcada la religión católica, el tema de los evangélicos y sus creencias como que no las tocan, pero porque ellos a nosotros sí nos critican con nuestras creencias. Bueno, tiene relación con lo que comentaba antes, Daniela. No sé qué confesiones evangélicas es a las que usted se refiere, pero probablemente son esas de las que usted tiene experiencia, porque no todas las iglesias evangélicas critican eso. Yo conozco muchas iglesias evangélicas que ya no critican eso, ya lo dejan como bueno, eso es parte del catolicismo, ya no entran a esa práctica de criticismo. Ahora bien, para algunos evangélicos la procesión es un acto que no tiene que ver con nada de aspectos doctrinales según algunas creencias evangélicas, ¿ya?
Entonces, probablemente por eso, en ese sector del país que usted vive y las iglesias evangélicas en el que usted tiene experiencia, puede ser que se dé esa situación. Por eso no hay que totalizarla. Es allí, en esa zona. Y puede ser que en otras zonas del país se dé, pero también en otras zonas del país ya los evangélicos ya no critican eso. Critican, puede ser que critiquen otros aspectos del catolicismo. Igual que puede ser que católicos critiquen aspectos del catolicismo en otras zonas, no en su experiencia, pero en otras zonas del país hacia los evangélicos. Ahora bien, insisto, no hay que entrar en esa parte, hay que más bien buscar, en todo caso, bueno, desoír esas, no poner atención a esas críticas que no tienen nada positivo para el crecimiento, por ejemplo, de su fe. Eso no le ayuda en nada a su fe, pero usted continúa con su fe. Ahora bien, habría que ver si en su lugar, usted que hace ese comentario, nunca se han unido, por ejemplo, evangélicos y católicos para ayudar a la población en caso de algún desastre, como ocurre en otros lugares. En otros lugares, aquí en el país, se unen ante esa situación. No sé cómo será la experiencia suya. ¿Dónde es que usted vive? Bueno, en mi caso no he tenido así ninguna experiencia donde la iglesia se une con iglesias evangélicas para ayudar. Ah, Es que no, pero me imagino que sí ha de ser una bonita experiencia. es muy bonito, es muy bonito. A mí me invitaron en una ocasión a una actividad hace como unos 2 años. Un amigo que también es sacerdote y que trabaja en una zona de aquí de Quezaltepec. Y era una reunión que tenían para trabajar acerca de aspectos que estaban afectando a la comunidad, algunas de las comunidades. Y ahí en la reunión estaban participando pastores evangélicos, no muchos, pero había. Entonces sí, sí se da esa experiencia. Poco a poco eso probablemente vaya avanzando, aunque ahora en la sociedad estamos experimentando muchos retrocesos en cuanto a la unidad, pero primero Dios que eso avance poco a poco. Y sí, 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 yo puedo dar fe de que sí hay experiencias. Miren, yo estuve estudiando una época en Brasil, en la zona del sur de Brasil, y para mí fue muy importante conocer unas experiencias de trabajo conjunto entre católicos, luteranos y congregacionistas, se llama, una tendencia evangélica, ahí en la zona. En los años que yo estaba estudiando, allá en la zona se dio una gran hambruna. Había mucha gente que estaba hasta muriendo de hambre. Y entonces se creó algo que se llama la olla común. Eso ha sucedido en Argentina, en otros países de América Latina. Pero mi sorpresa no llegó hasta ahí. Mi sorpresa fue de que los sacerdotes de la zona y pastores luteranos y congregacionalistas también habían invitado a espiritistas. Oiga bien, porque los espiritistas en Brasil y Argentina son una fuerza importante, religiosa. No son cristianos, pero son una fuerza religiosa importante y están allí en esa zona. Lo convocaron y los espiritistas, junto a las otras confesiones cristianas, contribuyeron para darle de comer a los hambrientos. Y no se quedaron solo ahí, se quedaron como parte de esa organización para seguir trabajando juntos en pro de todas las personas pobres de la zona. Entonces, son aspectos que a uno lo conmueven, que le muestran que Dios se mueve de diferentes maneras y que nos puede convocar a la unidad para cuestiones positivas. Bien, dice Nazaret Naomi, ¿en qué estará el que los evangélicos sean tan estrictos con sus creencias y por qué son tan cerrados y estrictos con el cumplimiento de sus creencias? Bueno, probablemente, en primer lugar, Nazaret, los evangélicos no son un todo.
Insisto, los evangélicos, entre los evangélicos usted encuentra luteranos, anglicanos, calvinistas, anabaptistas, bautistas, pentecostales, y dentro de los pentecostales una gran cantidad de variedad. Entonces, primero eso, hay que tener claro que no es un solo bloque, sino que tiene diferentes rostros, por decirlo así, o diferentes caminos, el protestantismo. Y aquí en El Salvador están varias formas de camino protestante. No tantas como hay en otros países latinoamericanos, pero hay bastantes. Entonces, primero hacer esa diferencia. No todos tienen la misma práctica. Por ejemplo, los luteranos, por muchos protestantes evangélicos, son criticados. Los luteranos y también los anglicanos son criticados porque las vestimentas que usan son prácticamente las mismas que usa la Iglesia Católica Romana. Eso tiene que ver mucho con la historia de la Reforma del siglo XVI. Y los ritos de los luteranos y los anglicanos tienen también mucho parecido con la misa católica romana. Entonces algunos evangélicos no los aceptan o dicen ellos no son evangélicos y los separan. Entonces ese fenómeno de los evangélicos no es una sola amalgama. Entonces, dentro de esa gran amalgama o abanico también de expresiones evangélicas, es muy probable y debe ser de que hay algunos que son muy cerrados y estrictos con el cumplimiento de sus creencias, pero hay otros que no lo son. Entonces hay esa variedad también. Hay algunos estudiantes que en los trabajos que se hicieron la vez anterior, mencionaron, por ejemplo, cómo los luteranos y otras iglesias tuvieron un rol importante durante los años del conflicto armado aquí, junto con la Iglesia Católica Romana. Bien, Marco Antonio Moreno Arevalo dice, pienso que cuando se habla de religión, todas las personas deberíamos tener una perspectiva de tolerancia y respeto. Respetar que cada persona es libre de elegir su religión y creencias, así como de las costumbres que su religión tenga. Sí, eso es parte del respeto y todos deberíamos de ser así, tanto evangélicos como católicos. Evangélicos en ese gran abanico que existe y también católicos. Todos deberíamos de hacer así una actitud de respeto hacia todos los que piensan diferente a nosotros. Insisto, lo que dijo ese estudiante es súper importante en la situación que vive nuestra sociedad hoy. Bien, Joshua dice, licenciado, ¿será el dinero la mayor tentación del pastor? Lo menciono por el diezmo que cada creyente da. ¿Es obligación? Es obligación en algunas religiones protestantes, no en todas. La práctica del diezmo no es una práctica de todas las iglesias evangélicas. Algunas lo practican, otras no. Claro que puede ser una tentación en la iglesia que se practica lo del diezmo, puede ser una tentación para el pastor si no tiene un buen control de sus congregantes y no lo quiere tener. Y eso se da en cualquier espacio. Un político que nadie lo controle también puede tener una tentación de ese tipo. Bien, Kenneth, con respecto, y después va Joshua, o ya participaste o querés hablar. Pero bien, vamos a leer lo de Kenneth primero. Dice, con respecto a lo que consultaban mis compañeras con esta experiencia, puede ser lo mismo que suceda con lo que critican muchos católicos con los musulmanes, los taoístas, con los budistas, el Estado Islámico, los paganos, etc. Siempre hay fanáticos en cada expresión religiosa que son intolerantes. Y lamentablemente es más fácil que se les dé visibilidad a quienes critican y vociferan insultos que a las personas que viven en buenos valores. Se tiende a generalizar y ser amarillistas. Y eso es comprensible, pero triste.
En el documento se explica que hubo un gran auge de la orden evangélica en el país en los años 60, en periodo de la Guerra Civil. ¿Cuál considera son las causas por las que hubo este gran auge, licenciado? Muy bien, Kenneth. En primer lugar, decir que este comentario tuyo es bien importante, porque lo que tú mencionas, eso es así. Y eso existe, no solo en el catolicismo, sino que también en las expresiones evangélicas. En todos lados tenemos fanáticos. Y más allá de la iglesia, también en los partidos políticos. Entonces eso del fanatismo es sumamente triste y sumamente peligroso, porque le hace daño a cualquier sociedad donde eso se dé. Nosotros como cristianos, ustedes como jóvenes, ojalá contribuyamos para que el fanatismo vaya disminuyendo. El fanatismo te enceguece, no te permite pensar por sí mismo, no te permite desarrollar ideas propias y odias al que no piensa y que no actúa como tú. Y eso es contrario a la vida. Bien, para concluir con este comentario de Joshua, comenta él, en el documento se explica que hubo un gran auge de la orden evangélica en el país en los años 60, en periodo de la Guerra Civil. ¿Cuál considera son las causas por las que hubo este gran auge, licenciado? Bien, vean, el auge se dio principalmente en algunas expresiones, no todas, la iglesia bautista, pero sí algunas congregaciones bautistas, toda la iglesia luterana y toda la iglesia anglicana, y también la iglesia reformada, que es mucho más pequeña, pero era importante en la época de los años 60. ¿Cuáles son las causas que lo unieron? Pues vean, las causas fueron tristes. Fue la persecución militar a, por ejemplo, las comunidades eclesiales de base, la persecución militar a sindicalistas, a periodistas, a miembros del pueblo que no tenían nada que ver con cosas ideológicas. Pero ustedes saben que en las guerras, sea internas o con otro país, el que siempre lleva las de perder es el más pobre, el más sufrido, el más vulnerable. Entonces el sufrimiento era mucho. Las limitaciones económicas eran enormes. El militarismo estaba cometiendo demasiadas violaciones a los derechos humanos. Y poco a poco, las iglesias evangélicas que ya he mencionado, fueron las iglesias que se fueron acercando a la iglesia católica. Y gracias a Dios, con el paso de Monseñor Romero por la iglesia católica, ya en los años 70, esa situación permitió, Monseñor Romero creó espacios de diálogo y se unificó la iglesia católica con estas iglesias evangélicas. Repito, no todas, sino las que mencioné, lograron unirse y trabajar en pro de las víctimas del conflicto armado interno y ayudar a la población más sufrida. Desarrollaron cantidad de acciones de acompañamiento. Hay una instancia que se llama Consejo Mundial de Iglesias, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza. Es una expresión que aglutina algunas iglesias evangélicas y que están ahí representadas. Esa expresión en esa época emitían comunicados y emitían comunicados internacionales que llegaban también aquí al país, apoyando lo que estaban haciendo las iglesias evangélicas que se habían acercado también a nuestro obispo mártir para desarrollar acciones en pro de la población más sufrida. Así que, ¿cuáles fueron las causas que motivó ese auge de la iglesia? En parte fue de que esas iglesias se identificaron, esas iglesias evangélicas se identificaron con el pueblo sufriente y por ello mismo lograron también acercarse a la iglesia católica. Bien, muchas gracias, Kenneth. Y Josué, estás pidiendo la palabra y después Karen. Sí. Ya mencionó acerca del fanatismo. Yo pienso que es triste saber que hay gente
que pone por encima, que pone sus creencias por encima de los derechos humanos, como es el caso de los talibanes, que llegan al fanatismo y aunque se escuche feo, pienso que la forma en la que ellos hacen las cosas, que es obligar a las personas a tener su mismo punto de vista, está mal. ¿Cree que hay alguna forma de cambiar esa situación? Pues mira, probablemente con los avances de la sociedad, si es que seguimos avanzando, porque los informes que tienen las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales no están dando buenas noticias para la humanidad. La humanidad parece estar involucionando en vez de evolucionar. Lastimosamente se está dando un giro al fanatismo muy fuerte en el mundo. Y eso que está sucediendo en esa zona que tú mencionas, era una cuestión de tiempo. Cualquier momento se iba a dar. Lastimosamente se dio y es un fenómeno bastante fuerte en la zona. Ahora bien, eso tiene que ver también con cuestiones históricas. Me imagino que tú, que conoces el fenómeno, has leído, ¿verdad? Cómo está relacionado todo eso con los gobiernos norteamericanos anteriores. Sí, sí, sé que fue por causa de Bin Laden y el terrorismo que hubo en Estados Unidos que ellos se encargaban de acabar, o no de acabar, sino de mantener en línea a los talibanes, pero pues con el nuevo gobierno estadounidense todo ha cambiado y decidió retirar las tropas norteamericanas. Así es correcto. Entonces, recuérdate que ahí es una zona que no es cristiana, o sea, su nombre ya lo dice, que tienen otra religión. Entonces, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cuál es el comportamiento que continúe dando Estados Unidos, Inglaterra y Francia acerca de toda la situación que se está viviendo en Europa, Sí, para ver cómo evoluciona ese fenómeno, Josué. he estado viendo reportajes y se dice que antes, bueno, en los 20 años que Estados Unidos estuvo allá en Afganistán, antes de eso las mujeres no tenían derechos, era todo muy fuerte para ellas, o sea, no podían ni mostrar su rostro y ahora que les quieren quitar los derechos que les costó mucho conseguir, entonces, no sé, me resulta muy feo esa situación. Claro, es una situación triste y es un retroceso para la humanidad, lastimosamente. Ojalá que vaya cambiando poco a poco la situación. Gracias, José. Se nota que estás pendiente del quehacer internacional y eso es importante. Las próximas lecciones van a tener bastante que ver con temas internacionales. Muchas gracias, José. Bien, Karen está pidiendo la palabra. Buenas tardes, Lick. Sí, Karen, buenas tardes. Sí, yo haciendo referencia a lo que mencionaban los compañeros y a lo que mencionó usted, me acuerdo de algunas cosas. Y creo que, no, bueno, no sé si se me escucha bien. Ahorita le estoy subiendo el volumen para ver si... Ajá. Ah, ok. Sí, hoy sí. Hoy sí. Ah, bueno. Lo que mencionaban de las iglesias evangélicas y las iglesias católicas, a veces creo que se pueden dar esas discusiones porque como se quita la mirada de lo que como cristianos es lo realmente importante, ¿va? Que es como seguir la postura o seguir a Jesús en cuanto a lo que él enseñaba y las acciones que él tenía. Y a veces solemos o pueden darse esas discusiones porque se suele centrarse más en la religión y en la diferencia de doctrinas y no en lo que es realmente más importante. Por ejemplo, yo he tenido experiencias, bueno, primero acá en mi colonia habemos de todo, ¿verdad? Habemos evangélicos y católicos, yo soy católica, pero acá en mi colonia, cuando ha habido problemas, ejemplificando en una ocasión que querían como lo de las pandillas y cosas así acá, ¿verdad? Entonces es como que toda la colonia se unió en oración siendo evangélicos o católicos por esa situación. Y creo que sí es una experiencia muy bonita. Igual yo un tiempo estuve estudiando música en un lugar donde era de evangélicos y yo pues soy católica y esa es mi fe y desde pequeña ha sido esa mi doctrina, ¿verdad? Pero nos llevábamos súper bien y era como que había un acuerdo en lo que creíamos a pesar de ser diferentes. Y siento que sí es una experiencia muy bonita llegar como a esa unión y a centrarse en lo que es realmente importante. Qué bonito lo que nos compartió, Karen. Muchas gracias. Sí,
con su comentario, entonces podemos verlo. No todo es negro en esta relación de evangélicos y católicos romanos. Hay, no solo con lo que yo digo, sino que ahí está una evidencia, ¿verdad?, que nos contaba Karen. Hay lugares en este país donde se está rompiendo esa actitud de estar pendiente solo de lo doctrinal. Eso que menciona es importante. En este curso no nos detenemos en lo doctrinal porque no tenemos mucho que ver con esa parte. Más nuestra preocupación, insisto, es ver los aspectos en que coincidimos, más que en aquello que nos divide. Entonces, por ahí va la importancia. Qué bonita esa experiencia que ha tenido. Ojalá que eso se replicara en otras colonias, en otros barrios, en nuestro país. Bien, muchas gracias, Karen. Nazaret dice, bastante triste en este caso y en muchos más, como son inocentes las víctimas del fanatismo religioso. Así es. Fanatismos religiosos, y cuando se unen con el fanatismo político, son consecuencias devastadoras. Y eso ya lo ha registrado la humanidad en otras épocas de la historia. Primero Dios que no nos suceda a nosotros en este país lo mismo, ni en otros países del área centroamericana, ni en la región. Primero Dios que nos aparte de una situación tan fea como es el fanatismo. Cuando se combina el fanatismo religioso y político, eso lleva a consecuencias muy complicadas. Bien, muchas gracias, Nazaret. Bueno, no sé si hay alguien más todavía que quiera compartir algún comentario o pregunta acerca del tema. Bueno, entonces, si no hay más comentarios o aportes, les agradezco mucho. Ha sido una sesión sincrónica más dinámica. Les vamos a pedir que por favor activen sus camaritas para poder tomar la fotografía de evidencia al final de la sesión. Entonces pueden activar las cámaras, por favor. La próxima semana ya van a tener la rúbrica del próximo proceso de evaluación. Así que ya nos vamos acercando al segundo proceso de evaluación. Quienes están pendientes de la planificación, pues ya se dieron cuenta que estamos terminando ya la unidad 1, nos estamos acercando ya a la unidad 2, y entonces ahí también vamos a tener otros procesos de evaluación. También comentarles, compartirles para aquellos que quieran, el próximo martes a las 9 de la mañana vamos a tener una sesión con unos estudiantes que van a apoyar para aquellos que se quieran capacitar en cuestión de citas textuales, sistema APA. Yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen muy bien, que hacen bien ese trabajo. Hay otros que probablemente no. Entonces les va a llegar la invitación. Aquellos que quieran y puedan, ahí nos encontramos. Bien, ya la mayoría tiene conectada su cámara. Hasta hoy les estoy conociendo sus rostros. Muy elegantes, guapos y guapas. Muy bonitas. Bien, vamos a hacer la primera prueba. A ver que nos salga bien esta toma de pantalla. Sonrientes. Vamos a ver. Permítanme, voy a verificar que ha estado bien. Imagen. Este día he tenido dificultades con la velocidad de probablemente la situación de las lluvias
Muy bien, muchas gracias. Sí salió bien la fotografía o la toma de pantalla. Les agradezco mucho. Cuídense bastante. Gocen del fin de semana con moderación. Hasta luego y muchas gracias por todos los aportes y comentarios. Gracias a ustedes. Que Dios los cuide y cuídense ustedes también. Pasen. Gracias, Lick. Lick, yo tenía una Karen. pregunta. Bueno, era con respecto a lo de, con respecto a lo de la reunión que habrá el martes 9, Sí, a las 9. sí. No sé si habrá grabación, es que yo tengo una clase a las 8:30 a esa hora, entonces voy a la universidad porque es laboratorio presencial, entonces no sé si habrá grabación o cómo podría ser. Sí, la vamos a grabar, Karen, no se preocupe. No se preocupe, la vamos a grabar y después les voy a pasar el link para que puedan verlo y estudiarlo. Ok, muchas gracias, Lick. Y por nada, Feliz día. Karen. Igualmente, feliz tarde, feliz día. Hasta luego, hasta pronto, cuídense. Marco, ¿quiere decir algo? No. Sí, Lick, buenas Chao, tardes. pues. Dígame, Marco. Bueno, realmente nada más consultarle si hay posibilidad tal vez como de poder cambiar de grupo o no ¿Y sé. qué pasó con su grupo? No, en realidad solo veo muy poco interés, la verdad, de los demás y sí, la verdad es que no estoy muy conforme. Solamente usted está estudiando. Bueno, para el último trabajo yo reuní la información. Al final, pues yo lo elaboré, sí, o sea, todos participamos, pero me costó bastante de que me pudieran enviar sus partes, o sea, me lo enviaron ya a último momento. Por ejemplo, para el día de ahora que usted había puesto que teníamos que hacer una investigación local con lo de las iglesias y todo eso, ni cuenta se habían dado, yo les dije que teníamos que hacer eso, pero como se puso que una persona tenía que hacer la presentación oral, ¿verdad? Que nos pusiéramos de acuerdo y ya ni me respondieron porque quizás pensaron que a alguna de ellas les iba a tocar y así. Entonces no sé, veo como bien poco interés pues de parte de ellas. Sí, de hecho yo no hice esa dinámica porque me escribieron varios que no sabían cómo hacerlo, muy complicada la situación. Pero bueno, vamos a ver cómo cambia. En el caso suyo, mire, Marco, intente a ver cómo sale con la segunda evaluación. Si usted ve que para la segunda evaluación no funciona nada de eso, entonces me comunica para ver si usted trabaja solo, cómo le hacemos. ¿Cuánto sacó en la evaluación anterior? ¿Cuánto fue su nota? En la del foro, o sea, el trabajo individual, 5, pero en el trabajo grupal, 2.50. El trabajo grupal salió bastante bajo. Sí, correcto. Ajá. Bueno, entonces evalúe y si considera necesario trabajar solo, me escribe un mensajito, por favor. Nosotros Bueno, está bien entonces. Nosotros insistimos siempre en el trabajo grupal por el hecho de que consideramos importante en estas situaciones de pandemia y que estamos desarrollando las sesiones por este medio, que ustedes puedan tener un espacio colectivo también, ¿verdad? Pero si no hay posibilidades, vamos a ver si puede usted ingresar a otro grupo o trabajar solo. Bueno, yo me comunico entonces con usted, Lick. Sí, por favor. Gracias. Me sigue informando para resolver esa situación. Bueno. Le agradezco mucho. Perfecto. Feliz tarde. Igualmente.